En este video realizaremos una revisión de los consejos y lecciones de inversión del gran Howard Marks, uno de los llamados superinversores, que se ha convertido en un referente en el mercado gracias a ser uno de los pocos capaces de predecir la explosión de las burbujas en la bolsa de los años 2000 y 2008. Además es el cofundador y copresidente de Oaktree Capital Management, una de las firmas de inversión más importantes de los Estados Unidos, con más de $218 mil millones en gestión. Mi nombre es Jimmy Rocha, y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este video es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Marx comienza explicando cómo el riesgo en las inversiones y los mercados no proviene tanto de las empresas, ni de los valores, más bien el riesgo viene del comportamiento de las personas. Y en ese sentido Marx recuerda las palabras de Buffett, quien explica cómo cuando otros son imprudentes, tú deberías ser prudente. Así que cuando otros están despreocupados, tú deberías estar aterrorizado, porque ese comportamiento puede llevar a que se eleven los precios de manera indebida y los rendimientos futuros se vuelvan precarios. Pero por el contrario, cuando otros están con miedo, tú deberías ser bastante agresivo, porque es bastante probable que en estos momentos es cuando los precios han bajado a tal punto que casi todo está a valores de remate. Pero sin duda, a largo plazo, y en este punto Marx aclara que se trata de un horizonte de unos 20 años, el S&P 500, las empresas norteamericanas y la bolsa van a generar bastante prosperidad. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el gráfico que publicó JP Morgan a finales del año anterior, que se trataba de un diagrama de dispersión, que evidenciaba la rentabilidad anual esperada para los siguientes 10 años. Pero la variable para poder determinar esa rentabilidad era el PER actual, y lo que se observa es que cuanto mayor sea el ratio PER en el momento de la compra del índice, menor será la rentabilidad anual esperada. Marx explicó cómo cuando el ratio PER del S&P 500 era de 23 veces, como ese que se tiene actualmente, en todos los casos, sin excepción, la rentabilidad anualizada durante los siguientes 10 estaría entre el 2 y el menos 2%. Marx de nuevo recuerda que si bien las perspectivas de crecimiento de beneficios han mejorado, el múltiplo PER del índice se encuentra más bien cercano a las 24 veces. Por lo tanto, si bien el rendimiento promedio del S&P 500 durante 100 años ha sido del 10% anual, no se puede afirmar que todos los años se vaya a lograr esa rentabilidad. De hecho, pocas veces el rendimiento anual se encuentra entre el 8 y el 12%. Marx explica como una de las alternativas para invertir distintas al S&P 500, cuando se tienen unos múltiplos bastante elevados serían los bonos, en especial los bonos de alto rendimiento, que son deuda corporativa. De hecho, Marx explicó cómo llevaba 47 años invirtiendo en bonos de alto rendimiento y en ese tiempo, casi todos los acreedores le han pagado, tanto norteamericanos como europeos, logrando rendimientos entre el 7 y el 8% anual, que está bastante cercano al 10% esperado con el S&P 500. Sin embargo, cada inversor debería encontrar su punto adecuado de equilibrio con el riesgo, para tratar de determinar si invertirá más en renta fija o en renta variable. Ahora bien, para Marx es claro como si bien nadie puede adivinar el futuro, si se puede tratar de establecer qué es lo que tiene más probabilidades de suceder y qué tiene menos probabilidades de ocurrir, teniendo en cuenta los patrones históricos y un pensamiento lógico. Por supuesto que el mundo actual es incierto y lleno de azar, pero entender en dónde se encuentra el mercado puede dar una mayor probabilidad de acertar. Marx suele leer libros sobre los ciclos financieros y de los mercados, así como de especulación financiera, y busca tratar de lograr identificar los extremos del comportamiento financiero. Esto le permitió identificar y advertir la burbuja del año 2000, que se asemejaba a otras burbujas, en donde una gran parte de la población se dedica a especular con las acciones. Marx recuerda el dicho que dice que la historia no se repite, pero rima, pues los ciclos tienden a repetirse porque están arraigados con la naturaleza humana. La única manera para tratar de comprender el futuro es revisar el pasado y tratar de encontrar la repetición de patrones, y tratar de averiguar si se aplican en el momento actual. Por ejemplo, para identificar la burbuja del año 2000, Marx observó la insensatez de lo que observaba en ese momento, pues empresas sin beneficios ni ingresos estaban sobrevaloradas, incluso sin un producto, tan solo con una idea. Esta es la esencia de una burbuja. Marx explica cómo algunas veces las personas se dejan llevar por el exceso de optimismo y pierden la prudencia, porque nadie tiene miedo y en esos momentos quienes compran activos tienden a tener malos resultados. Para tratar de comprender en qué momento de mercado estamos, debemos tratar de ser objetivos y no dejarnos llevar por las emociones.
Entonces también hay otros momentos en los mercados, cuando la gente tiene mayor miedo, más pesimismo, más incertidumbre, con malas noticias, en donde se tiene pésimos resultados de las empresas, y con la caída en los precios de las acciones, en algunos casos con pérdidas generalizadas y una gran cantidad de noticias sobre lo terrible que se ve el futuro. Sin embargo, y a pesar de todo, la mayoría de las ocasiones las perspectivas de las compañías no cambian mucho. Lo que ocurre es que algunas veces las personas adoran demasiado a una empresa o a ciertos valores, que es en donde se crean las burbujas, y hay otros momentos en donde odian demasiado ciertos valores, con grandes desplomes. Lo importante acá es tratar de hacer lo contrario. El problema es que los acontecimientos y noticias que afectan a los demás también te pueden afectar a ti, pues lees las noticias y los informes, y se crea un sentimiento de grupo de pánico, pero hay que lograr ser capaz de ignorar ese entorno y hacer lo correcto en ese contexto. Hay que ser capaces de limitar las emociones a la hora de invertir. Aunque Marx reconoce que ser bastante conservador a la hora de invertir le ha impedido ser aún más rico, pero no necesariamente más feliz. Pues posiblemente si no fuera tan conservador podría haber invertido más en acciones, que, en crédito, incluso con posiciones apalancadas. Pero se ha inclinado por ser inversor en renta fija, pues si bien la rentabilidad es un tanto menor, hay bastante menos incertidumbre y riesgos a la baja. Marx recordó además que para detectar la burbuja que explotó en el 2008, observó que el mundo actuaba con una despreocupación casi enfermiza sobre el riesgo de las hipotecas. En ese momento había una mentalidad pro riesgo, en donde es posible que se hagan malos negocios y se paguen precios más altos que los que se deberían. Teniendo esto claro Marx, desde el comienzo del año 2007, les avisaron a los clientes del fondo que era probable que se acercaba una buena oportunidad y que tenía como meta recaudar $3.000 millones, pero los clientes confiaron bastante en la firma y lograron recaudar $8.000 millones. Pero solo tomaron los 3.500 millones que requerían y cerraron el fondo, pero el resto de la participación iría a un fondo de reserva que se implementaría si la situación se complicaba. Precisamente para el año 2008 Lehman Brothers se declaró en bancarrota y Marx tenía en su fondo suficiente liquidez para aprovechar la oportunidad, para lograr invertir $450 millones por semana durante las siguientes 15 semanas después del colapso. A pesar de la tremenda crisis, la Reserva Federal bajó las tasas a cero e introdujo el que se logró salvar la economía y los fondos al mando de Marx lograron un excelente rendimiento después de la crisis. Marx también explica cómo entre sus temas de lectura favoritos se encuentran los que se enfocan en los comportamientos de los inversores. Entre sus autores recomendados se encuentra John Kenneth Galbraith, autor de la obra Breve Historia de la Euforia Financiera. También recuerda a Charlie Ellis, quien afirmaba que no se puede predecir el futuro, y en vez de ganar como un tenista, se debe tratar de evitar perder y mantener la pelota en juego. Marx también explica acerca de cómo con algunas preguntas simples se podía tratar de determinar si el mercado estaba demasiado sobrecalentado popular, o si por el contrario estaba muy marginado o frío. Entre estas preguntas se encuentran si son populares o impopulares los programas de televisión sobre inversiones. Otra pregunta seria: si en las reuniones sociales a los gestores o inversores los ignoran o los acosan, también sería bueno preguntarse si se cierran los tratos fácilmente con dificultad. Igualmente hay que revisar si hay mucha demanda de activos o acciones o se agotan las ofertas. Las respuestas a estas preguntas pueden darnos bastantes pistas sobre lo que deberíamos hacer, siempre y cuando seamos metódicos y objetivos. Por otra parte, Marx explica que entre los errores más comunes de los inversores está el creer que el mundo seguirá igual, que lo que funciona hoy continuará funcionando y que las tendencias actuales van a continuar, sin considerar que van a aparecer nuevas tendencias. Otro error común es hacer lo que nos dicen las emociones, en vez de hacer lo que deberíamos hacer de manera objetiva, y más teniendo en cuenta que las emociones suben y bajan con facilidad. Para evitar caer en este error, sería conveniente tener una lista de verificación. Otro error común es el de creer que comprendemos lo que vendrá en el futuro y que tenemos predicciones precisas sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Como conclusión, el gran Howard Marks le da tanta importancia al manejo emocional y psicológico a la hora de invertir, como al análisis de las compañías en donde se invierte. También es claro que Marx, al igual que otros inversores, considera que cuando las valoraciones son altas, los retornos esperados anuales serán bastante bajos. De hecho, en el escenario actual en donde el ratio per promedio del S&P 500 es de 23 veces, se esperarían unos retornos anuales que estarían probablemente entre -2 y el 2%.
Otro concepto clave es considerar la inversión en renta fija cuando las valoraciones de la renta variable se encuentran altas. En particular, Marx propone que una buena alternativa son los bonos corporativos que tienen unas rentabilidades entre el 7 y el 8% promedio anual. Pero sin duda alguna, una de las lecciones más importantes es la de ser constante y tener un método en donde se realicen operaciones con base en la objetividad, sin dejarse afectar por las emociones del mercado que nos puedan afectar. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.